Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ricamente. Estaba pensando en qué hago, si continúo con el libro de Santiago o tocaba algún tema de Navidad. Pero creo que voy a continuar con el libro de Santiago para terminar el capítulo 2 y terminar el tema de la fe. La fe, ¿verdad? La fe. ¿Qué es la fe, verdad? Entonces les invito a ir al libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 25 y 26. Los dos últimos capítulos del versículo 2. Pero vamos a leer 14, del 14, voy a repasar todo el tema de la fe, del 14 al 26. Santiago 14 al 26, sí. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, gracias por darnos tu palabra para alimentarnos espiritualmente, para fortalecernos en esa fe que tú nos has dado, ese don, ese regalo de la fe. Pero también, Señor, para conocerte mejor, conocer tu voluntad y conocernos a nosotros mismos también, porque a través de tu palabra nosotros nos conocemos, quiénes somos, Señor. Y al final reconocemos que somos pecadores, que han sido salvados solo y únicamente por tu gracia y por tu misericordia. Señor, gracias por amarnos así como somos. Gracias por perdonarnos nuestros pecados y gracias por darnos tu guía en tu palabra para ser cristianos de verdad, cristianos verdaderos. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a a poner atención a tu palabra, Señor, y que, como dice el mismo Santiago, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, yo creo que la Navidad es un tiempo de fe. Nosotros los cristianos celebramos la Navidad con fe. Como decía la lectura hoy de Josué, ¿verdad? El cumplimiento de Dios, vemos que todo se cumple, ¿verdad? Y el nacimiento. Hoy, hermanos,
Santiago ha descrito y nos ha ilustrado 3 tipos de fe. ¿Recuerdan? Una fe muerta, una fe que son solo palabras sin obras. Es puramente intelectual. Se le puede decir que es una fe intelectual, solamente está aquí, ¿verdad? Y sabemos todo de Jesús, todo eso, pero está aquí, no aquí en el corazón, no baja, solamente está en el intelecto. La otra fe que le he denominado la fe demoníaca, es esa fe que reconoce a Jesucristo, lo reconoce, pero no tiene ninguna relación con Él. Esta fe mueve el intelecto solamente y las emociones, pero nada más, ¿verdad? Y usted ve iglesias llenas con personas con ese tipo de fe, ¿verdad? Emocionadas, llena el intelecto, pero nada más. Esta fe se le puede decir como en otro lo llaman como una fe histórica. Conocen de Dios, conocen todo, pero no mueve el corazón. Y por último, estamos viendo la fe dinámica o la fe verdadera. Esta es una fe que obra porque es verdadera. ¿Y cómo se conoce esa fe verdadera? Por sus frutos, por los frutos que damos como creyentes, como cristianos. Esta fe no se queda solo aquí, en el intelecto, no se queda solo en las emociones, ¡uy, qué lindo!, sino que avanza hasta tocar nuestra voluntad y nos impulsa a hacer la obra de Dios. Y Santiago ilustra, como vimos el sermón pasado, la fe dinámica con la vida de Abraham. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Cuando Santiago escribió esta epístola, hermanos, Abraham ya era un patriarca muy reverenciado por los judíos. Era considerado como el epítome de la fe en acción, el ejemplo, ¿verdad?, de la fe en acción por los judíos. Y al llegar al final de la biografía de Abraham, uno ve, hermanos, en él la gracia de Dios por la cantidad de pruebas en las que él fracasó. Porque Abraham, igual que nosotros, era un ser humano y a veces fracasaba en las pruebas que Dios le ponía. Por ejemplo, cuando él niega que Sara era su esposa. Y nosotros admiramos ahí la gracia de Dios, ¿verdad?, que sigue actuando y trabajando en la vida de Abraham. Por ejemplo, pero también quedamos impactados nosotros por las pruebas de fe en las que sí pudo Abraham superar esas grandes pruebas. Por ejemplo, dice la Escritura que por la fe dejó la tierra de sus padres. Él abandonó sus tierras, su herencia, su todo, ¿verdad? Lo dejó y se fue tras del Señor, donde el Señor lo iba a llevar. Por la fe, Abraham creyó en la promesa de un heredero. ¿Recuerdan cuánto tiempo esperó él a ese heredero, a ese hijo Isaac, ¿verdad? Ese hijo anhelado por ellos, por Sara y por Abraham. Y él creyó en la promesa de Dios hasta el final, ¿verdad? Aunque a veces lo vemos ahí tambaleándose. Y por la fe estuvo dispuesto al final de sacrificar a Isaac para Dios. Un hombre realmente que tiene una fe verdadera, una fe dinámica.
Y cuando uno lee la vida de este hombre de Dios, uno piensa que Dios nunca va a hacer algo así con uno, con alguien como nosotros, que Dios cómo nos va a usar a nosotros, ¿verdad? Esa fe que tuvo, así como Abraham. Él caminó, dice la Biblia, con Dios como por 50 años. Y fue todo un ejemplo de lo que es una fe dinámica. Pero Santiago, hermanos, anticipándose a esa duda que florece en nosotros muchas veces, de que nosotros no podemos ser usados por Dios igual que Abraham, ¿verdad? Jamás, o Moisés, o cualquier mujer de la Biblia, ¿verdad? Uno dice, pero ¿quién soy yo? Dios me va a usar a mí. No puede ser. Santiago, anticipándose a esa idea, entonces va a concluir este tema de la fe dinámica o la fe verdadera, mostrándonos la vida de una persona totalmente diferente, totalmente distinta a la fe de Abraham. En el versículo 25 del capítulo 2 que leímos, nos da la última ilustración de la fe dinámica. Y vamos a leer de nuevo. Asimismo dice también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Santiago, hermanos, va a poner un ejemplo de una fe viva, totalmente opuesto a la vida de Abraham con la vida de Rahab. Totalmente opuesto. Veamos cuáles algunas diferencias. Comencemos con lo más obvio. Abraham era un hombre y Rahab una mujer. Y recuerden la diferencia que había entre el hombre y la mujer en ese tiempo. Otra diferencia, Abraham era hebreo. Era el patriarca de la raza judía. Y Rahab, ¿quién era Rahab? Era una gentil e idólatra, ¿verdad? Una gentil idólatra. Eso era lo que era ahí en Jericó, ¿verdad? Otra diferencia, Abraham era un gran líder. Rahab era una ciudadana común y corriente. Abraham era un hombre prominente de la sociedad, era un hombre destacado. Rahab era una mujer de la calle, una ramera, dice la Escritura. Abraham era un hombre honrado y respetado. Rahab era todo lo contrario. Abraham era una persona que uno asociaba con Dios, ¿verdad? Abraham, Dios. Rahab era una persona que uno pensaría que no tendría nada que ver con Dios. Rahab, ¿quién es? No la asociamos o no se asocia con Dios. Abraham era un patriarca, Rahab era una prostituta. Lo único que tenían en común es que los dos actuaron y demostraron una fe viva, una fe dinámica. Hay una gran diferencia, hermanos, entre un patriarca y una prostituta, ¿verdad? Y Santiago elige contrastar estos dos personajes por una razón. Y es que la muestra de una fe genuina, una fe dinámica, puede darse tanto en un gentil redimido como en un judío redimido, en un hombre de honor como en una mujer sin honor. Ambos serán trofeos de la gracia de Dios hasta el día de hoy, hermanos.
Ambos son trofeos de la gracia inmensa de Dios, igual que lo somos todos nosotros. Hermanos, nuestra fe no queda determinada por una genealogía. Tampoco nuestros apellidos nos ayudan en la fe ni nos impide demostrar una fe dinámica en un Dios vivo. Dios no dice, bueno, si usted fuera proviniera de una mejor familia, yo le hubiera dado este o tal ministerio. Estoy buscando personas como Abraham. Dios no dice eso. No, hermanos, Dios no se fija en su pedigrí o en su genealogía o en su currículum. Y esta ilustración de Rahab lo va a dejar muy en claro. Y para entender mejor esta ilustración, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 2 y luego el 6, por ahí. Ahí vemos un poquito más la vida de Rahab, ¿verdad? Nosotros conocemos el trasfondo, más o menos es el siguiente. Josué pasó a ser líder una vez que Moisés salió de la escena, murió, ¿verdad? Los 40 años de peregrinaje en el desierto estaban por llegar a su fin y la nación se prepara para entrar a la tierra prometida. Tierra que fue prometida a Abraham en Génesis 12. La tierra prometida ya estaba habitada en ese momento por naciones idólatras, naciones malvadas, que no están muy entusiasmadas con eso de la promesa, ni con el juicio de Dios, del cual recibieron advertencia. Ellos, estos moradores de esa tierra, ya recibieron advertencia del juicio de Dios por muchos años. Dios les había advertido de ese juicio que vendría. Y como vamos a ver en el testimonio de Rahab, no es que Jericó no supiera nada de Dios. Claro que lo sabían. Y todas esas naciones que Dios había prometido a los judíos de la tierra prometida, todas esas naciones conocían, han oído de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Dice la Biblia que Josué decide enviar 2 espías para evaluar la primera ciudad que ellos se iban a encontrar al entrar en la tierra prometida. Y esta resultó ser una ciudad preparada para la batalla. Jericó estaba rodeada de grandes muros, ¿verdad? Tremendos muros. En Josué capítulo 2, versículo 1, hablando de los espías, leemos: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Yo les decía que ahora en la escuela dominical que esos muros eran tan grandes y tan anchos, ¿verdad?, que la gente vivía encima de los muros. La gente podía hacer casas encima. Imagínense qué clase de muros, ¿verdad? Puede ser como esta iglesia, ¿verdad? No más, ¿verdad? Donde se hacían casas. Rahab vivía descubierto, porque ni bien llegaron a la a la casa de Rahab, pidieron que los escondiera. Y si leemos con cuidado, veremos que ellos pasaron la noche en el techo de la casa, no en la misma casa. Estaban escondidos. Pero ¿por qué se refugiaron ahí precisamente?
Uno siempre está haciendo preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se refugiaron ahí? Bueno, estos hombres obviamente, hermanos, fueron guiados por Dios a esa casa en particular y a esa mujer en particular, porque era la única persona en toda la ciudad de Jericó que estaba lista, por medio del Espíritu Santo, estaba lista para creer en el Dios de Israel. De hecho, ya ella había oído hablar del Dios de Israel y ella creyó en el Rey de Israel. La única persona. Dios conocía su corazón y su deseo. Hermanos, ella es la única persona, repito, en todo Jericó que va a simpatizar con la causa de estos espías. Por eso Dios, en su providencia, los envía a esa casa. Entonces no es coincidencia, hermanos, que estos dos espías, sabiendo que los estaban persiguiendo, se meten a ese burdel y esperan que Dios les ayude. Ahora sigamos a los versículos de Josué 2, 3 y 6. Dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a ti, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Eso fue lo que Raab le contestó a los soldados que estaban buscando a los espías. Aquí vemos que Raab dio una información falsa a esos soldados. Y aquí podemos preguntarnos también, ¿cómo es que Santiago habla bien de ella cuando aparentemente ella mintió abiertamente? Ella mintió a los soldados, a los militares. ¿Cómo puede ser que ella aparezca en el libro de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, ahí aparece su nombre como una heroína de la fe? Bueno, algunos eruditos en la ética bíblica hablan de distintas jerarquías de la ética. En otras palabras, hay ocasiones en que un principio moral más alto debe guardarse aún si se requiere desobedecer a otro principio, tal vez menos alto. En este caso, el principio de proteger una vida fue más importante, por así decirlo, que decir la verdad. Eso es complicado, ¿verdad? Porque también vemos cuando Moisés, aquellas parteras, le dicen a los militares que mienten también a los militares, y después dice que Dios la bendijo, ¿verdad? Y aquí está sucediendo algo parecido, una mentira. Pero no dice la Biblia que no mentirás. Siempre vamos a decir la verdad. Bueno, en este caso, repito, el principio moral de proteger una vida fue más importante que decir la verdad. Por ejemplo, supongámonos todos que estamos viviendo en Holanda en el año 1940. Los nazis llegan a su casa y le preguntan si usted tiene algún judío escondido en su casa. ¿Qué hace usted? En este caso, usted no estaría moralmente obligado a decirle la verdad a esas personas. Puede simplemente guardar silencio o decirles que no hay ningún judío escondido en la casa y tal vez están ahí escondidos, ¿verdad?
Eso hicieron muchas personas muy reconocidas hoy en día. Una de ellas, Ten Boom, algo así, se llama, una muchacha que compuso muchos himnos. Ella escondió muchísimos judíos y tuvo que mentir, ¿verdad?, para salvar a esos judíos. Otro ejemplo es si un desconocido, si una persona desconocida se mete en su casa, digamos, un ladrón entra a su casa y le dice a usted, le pregunta que dónde está su familia, y usted no tiene por qué decirle dónde está su familia. Puede quedarse en silencio o puede decirles que se fueron o no están en ese momento, que salieron de la casa, pero están escondidos en el baño. No sé si me explico, hermanos. Un principio moral más alto de guardar la vida, etcétera, parece, dicen los eruditos en la ética moral bíblica, que así se debe actuar. Rahab, el punto es que Rahab escogió proteger a los espías, negando que estos estaban en su casa. Cuando los soldados del rey se convencieron de que no estaban en la casa de Rahab, se fueron. Rahab subió al techo y les dijo en el versículo 9 y 11, podemos leer: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros... Y hermanos, pongamos atención a estas palabras. Les dice Rahab a los espías: sé, o sea, ella sabía que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Eso lo sabían todos los pueblos paganos de ese lugar. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, perdón, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vean qué declaración, hermanos, de esta mujer. Y ya, repito, esto es importante, ya estos pueblos paganos, Jericó y todas las demás pueblos donde ellos iban haciendo la guerra, ellos ya habían sido advertidos por Dios, ¿verdad? Ellos ya conocían a un Dios vivo y verdadero. Ellos habían oído las proezas que Dios había hecho en esa tierra. Y no sé si ustedes se imaginan esto. Recuerden cómo 40 años antes, Moisés había mandado a 12 espías, 12, a la tierra prometida. Josué era uno de ellos. Pero los espías regresaron y dijeron: jamás podremos entrar ahí y sobrevivir. La gente que habita esa tierra son como gigantes. Recuerdan que eso dijeron esos espías: nos comerán como langostas. No vamos a sobrevivir. Vean la actitud de esos espías con la actitud de estos 2. Debido a esto, a esa duda de esos 2 espías, Dios los mandó a vagar al pueblo de Dios en el desierto por 40 años. 40 años. Y esa generación no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Rahab dice que ellos habían estado atentos, siguiendo las noticias. Yo no sé cómo corrían las noticias ahí en ese tiempo, ¿verdad? No había internet, ni Facebook, ni nada de eso, pero las noticias corrían de las obras de Dios, de los hechos de Dios. Todos sabían.
Es como el día de hoy. ¿Quién no conoce a Dios? Todos todos conocen que hay una Biblia. ¿Quién no conoce las obras de Dios? Todos. Todos sabían en ese tiempo de las maravillas que Dios había hecho, de cómo dividió el Mar Rojo y luego destruyó el ejército egipcio. Todos sabían esa noticia. Ahora, 40 años más tarde, Rahab revela cuál había sido la perspectiva de los pueblos en la tierra prometida cerca de Israel. Todos conocían a Dios, al Dios de Israel. No tenían excusas, así como no va a tener excusa la gente cuando Jesucristo venga por segunda vez. Uy, Señor, yo no sabía. No van a tener excusas. Ella dice, sabíamos que no teníamos posibilidad alguna frente a su Dios. ¿Se imaginan, hermanos, a los israelitas que murieron en el desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida por su falta de fe dinámica, falta de fe viva, su falta de fe personal en el Dios vivo y verdadero? Y ahora, 40 años después, los espías encuentran entre los paganos a una mujer que temía a Jehová y que además les informa que todos los pueblos alrededor suyo están aterrorizados por el Dios de Israel. Ella no solo creyó, hermanos, en ese Dios verdadero, sino que actuó. No se quedó solo en un conocimiento intelectual, en una fe muerta. Ella actuó. Ella ayudó a los espías a escapar. Y luego hizo lo que los espías le habían mandado hacer. Ella colgó un cordón, recuerda, un cordón de hilo escarlata en la ventana. Esa era su esperanza, ese hilito era su esperanza. Ese cordón es llamado esperanza o señal en Josué 2:12. Y esta es la misma palabra, hermanos, usada en Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, tomando la vida de los primogénitos. Es la misma palabra usada. Esperanza. Todos los que tenían la señal, que es la misma palabra que se usa aquí en Josué, la cual era la sangre del cordero aplicado sobre el dintel de su puerta, no debía temer al ángel de la muerte. No debía. No tenía por qué temer al ángel de la muerte. Esa señal lo salvaba de la muerte. Y el uso de esa misma palabra aquí en Josué no es ninguna coincidencia, hermanos. Esta palabra trae todo un contexto de esperanza y redención. Cordoncito, la sangre en el dintel de la puerta. Toda una esperanza y redención. Esta mujer, Rahab, se salva de la muerte por su fe en Dios, hermanos. Por su fe en Dios. Recuerden, Cristo va a venir por segunda vez y va a haber un juicio terrible en esta tierra. Y esa es una profecía que no se ha cumplido aún, pero vendrá. Rahab se salva de la muerte eterna por su fe en Dios. Su esperanza estaba puesta solamente en Él. Los israelitas, hermanos, habían visto los milagros de Dios. Ellos habían experimentado su mano, sus obras una y otra vez, los israelitas, pero Rahab solo había escuchado, ella no había visto nada. Igual que nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros leemos la Biblia, escuchamos las historias y todo, solo escuchamos de Jesús que murió en la cruz y sí, nos hacemos toda una imagen ahí mental, pero no vimos eso. Pero por fe creemos, hermanos.
en ese Dios verdadero, en ese Cristo resucitado, muerto y resucitado, y que vendrá otra vez, por segunda vez. Ella estaba lista para dejar su estilo de vida y sus ídolos. Ella tenía como ciudadana de ese lugar un estilo de vida. Bueno, era una ramera y tenía muchos ídolos, pero ella estaba dispuesta a dejar ese estilo de vida y seguir a Dios. Ella estaba cansada de esa vida. Hermanos, si es que la vida, no sé, la vida del mundo cansa. Yo estuve muchos años en el mundo, sin Dios. Y al final uno se cansa de eso, porque es una falsa esperanza, es una falsa felicidad lo que da el mundo. Lo único que lo llena a uno es Dios, es Cristo Jesús. Y la gente anda buscando en el mundo licor y bailes y fiestas y cosas de esas, ¿verdad? En Navidad se ponen como locos en este tiempo. Pero ella estaba lista para dejar su estilo de vida y sus ídolos. Ella estaba lista. Ella sabía que los israelitas venían de camino. Ella sabía que los israelitas seguían al único Dios vivo y verdadero. Y probablemente hizo esta oración: Señor, sé que eres el Dios de los cielos y la tierra. Si puedes perdonarme y recibirme, con gusto te seguiré con fe. Y esa es la oración que hemos hecho todos, hermanos, cuando hemos recibido a Jesucristo. Señor, ya estoy cansado, perdóname y recíbeme. Hermanos, Rahab pasó de ser una ramera sin esperanza, una prostituta, a una mujer redimida y totalmente perdonada, totalmente perdonada. Los amorreos, así se conocían a los habitantes de Jericó, eran conocidos como una nación idólatra, sumamente idólatra. Se les conocía también por los sacrificios humanos que hacían, principalmente sacrificios de infantes, de niños. Sacrificaban niños a sus dioses falsos. Eran crueles, eran ciudades crueles, y por sobre todas las cosas odiaban al Dios de Israel. Algunas personas se preguntan, ¿por qué Dios mandó a destruir a todo Jericó? ¿Por qué Dios mandó que mataran a todos, niños, mujeres y hombres? Porque eran pueblos que odiaban al Dios de Israel, eran enemigos de Dios. Y lo que caía sobre ellos era el juicio de Dios. La ciudad de Jericó estaba llena de fe demoníaca, hermanos. Ellos habían escuchado, repito, habían oído que el Dios de Israel era cierto, todo lo que estaba haciendo el Dios de Israel. Sabían que el Dios de Israel existía, sabían todo lo que Rahab sabía, pero no estaban dispuestos a abrir las puertas de la ciudad y dejar de lado las armas. Preferían morir, hermanos, antes de entregarse a Dios. Vea la dureza de sus corazones. En una fe, sí, conocían a Dios. Los demonios también, dice Santiago, conocen, saben que hay un Dios. Es una fe demoníaca. Saben que hay un Dios, pero no lo quieren en su vida, lo odian. Prefieren morir. Mucha gente, hermanos, yo he escuchado, prefieren ir al infierno que entregarse al Dios verdadero. Terrible. Es una condición terrible. Y con un soplido aquí,
de Dios las murallas de Jericó cayeron. Esos grandes muros. Es que, hermanos, y el único muro que quedó fue donde se encontraba la casa de Rahab. Ese quedó intacto. Quedó intacto. Y por supuesto esto es un milagro de Dios. Me gusta lo que leemos en el capítulo 6 de Josué, versículo 22, donde dice, Josué 6, 22, donde dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo. ¿Cómo lo jurasteis? ¿Cómo lo jurasteis? Esto implica, hermanos, que Rahab logró convencer a sus familiares a que se escondieran en su casa. Leemos en el versículo 23 y 24, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y la pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sí. Y note lo que dice el versículo 25 de Josué 6. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. La escena se convierte también en una ilustración del juicio de Dios y la redención divina. Todos los que no se entregaron personalmente a Dios y los que no se entreguen personalmente a Dios, un día serán juzgados por el fuego eterno. Voy a repetir esto, hermanos. Todos los que no se entreguen personalmente a Dios, un día serán juzgados por el fuego eterno. Y ese es el mensaje, hermanos, que debemos darle a la gente, sin miedo, sin temor. Ya si tienen esa fe que no les importa nada, pues de ahí, ni modo. Pero ellos tienen que escuchar este mensaje. Los únicos que se salvaron en esa ciudad fueron Rahab y su familia. Ella tenía ese cordoncito rojo colgando de la ventana. Ella tenía la señal. En Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Su fe le guardó un lugar en el cielo, hermanos, y su muestra de fe le guardó un lugar en la historia. Quedó escrita lo que ella hizo, la demostración de su fe. Hermanos, no todos nosotros podremos identificarnos con alguien como Abraham. Abraham lo vemos muy alto. Pero sí podemos identificarnos con alguien como Rahab. Todos hemos sido infieles a Dios y hemos adorado otros dioses. Hemos puesto nuestra confianza en ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Muchos ídolos, como el dinero. ¿Cuántos hermanos confían en su cuenta bancaria? No, tengo tanta plata, tengo esto, estoy protegido por esto, vea, tengo estas inversiones aquí, tengo estos allá, estas propiedades allá. Estoy bien, estoy muy bien, nada me falta. Soy inteligente. Eso es un ídolo, hermanos. El dinero, la reputación, el ídolo de la reputación. Y el ídolo más grande de todos, ¿saben cuál es?
Nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos. Hemos pecado contra el Dios vivo y verdadero, una y otra vez. Igual que Rahab. Pero sin importar, hermanos, cuál haya sido nuestro pasado o situación, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, cuando nos llegamos, ¿verdad?, con un corazón contristado, ¿verdad?, arrepentido, cuando actuamos y decidimos descansar solamente en Cristo para nuestra salvación y nuestra vida, entonces Dios nos salva del juicio, hermanos. Cuando Pablo les escribe a las iglesias, llama a cada creyente según su nueva identidad. ¿Sabe cómo le llama Pablo a las iglesias, a los creyentes de las iglesias? Santos en Cristo Jesús. A los santos de Tepeyac, santos en Cristo Jesús. Así que ahora, hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir como santos que somos. Vivir como santos que somos. Hacer honor a esa posición que tenemos en Cristo. Y Santiago concluye este tema con una declaración en el versículo 26, volviendo a Santiago. Él dice que ciertamente las obras de Abraham y Rahab fueron como un espíritu es al cuerpo. El espíritu es el que anima la vida de un ser humano, ¿verdad? Es el que nos da vida. Esta es la fe dinámica en la vida del creyente. Esa fe viva. Esa fe es la que mueve al cristiano a actuar, a la acción. Y esa fe mueve al cristiano a demostrar su fe, a enseñar su fe, a mostrarle a todo el mundo: sí, yo creo en Jesucristo. Y yo hago estas cosas para la gloria de mi Señor. Esa es la exhortación, hermanos, de Santiago al creyente, a nosotros, a todos nosotros, en el día de hoy. Si usted cree, usted dice que tiene fe, demuéstrelo, demostrémoslo, hermanos. Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? Demostrar esa fe. Para terminar, observemos algo más en la escena en las afueras de Jericó. Josué nos dice que a Rahab y su familia los pusieron fuera del campamento. Y yo me imagino con lágrimas de alivio de parte de Rahab, pero también dolor al ver su ciudad destrozada. Imagínese usted vivir, en el Carmen de Guadalupe, ¿verdad? Y de un pronto a otro usted no ve nada aquí. Toda despedazada por el juicio de Dios. ¿Qué habrá pensado ella al ver su ciudad y su pasado arder en llamas? Y también, tal vez ella pensó cómo le iban a recibir los israelitas con sus extrañas costumbres para ella. Era otra gente. ¿La recibiría acaso el Dios del cielo y de la tierra? Claro que sí la recibió, hermanos. Claro que sí la recibió. En poco tiempo ella estaría en boca de todos los judíos, la heroína de la fe dinámica, que contra todos los pronósticos salvó a los espías y se convirtió al Dios vivo y verdadero. Todo el mundo sabía de Rahab. Y nosotros hoy en día seguimos conociendo esta historia de Rahab. Pero hay más. Ella luego se casaría con un judío piadoso llamado Salmón. Está en la Biblia, en la genealogía,
¿verdad? Están en las genealogías. Ella se casó con un judío piadoso. Imagínese esto, este judío piadoso la escogió a pesar de su pasado, para que fuera su esposa. Yo, cuando estaba pensando en esto, yo tengo un buen amigo mío, que hizo lo mismo. Él se casó con una prostituta hace muchos años, y ellos han tenido hijos y son un hogar fuerte, y son cristianos los dos, ambos son cristianos. Bueno, este judío Salmón escogió a Rahab, la prostituta. Luego ellos tendrían un hijo llamado ¿cómo? Booz, el cual crecería, y también Booz, vean qué interesante esto, hermanos, escogería casarse con una mujer gentil, una nueva creyente. ¿Con quién se casó Booz? Ruth, otra gentil, no era del pueblo de Dios. Rahab la ramera pasaría a ser la tatarabuela del rey David. Después ella aparece de nuevo en Mateo capítulo 1, que fue lo que predicó el Evangelio en las genealogías, que predicó nuestro hermano Kim la semana pasada. Y junto a Rahab en la genealogía de Cristo, ella aparece. Y como vemos, hermanos, Jesucristo, el Dios vivo y encarnado, no solo tenía sangre judía fluyendo en sus venas, Él también tenía sangre gentil. Esos que abogan por la raza pura y esas cosas, ¿verdad? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, tenía sangre judía y sangre gentil. Y Jesucristo también escogería más adelante, escogería ahora una nueva novia que incluye gentiles. ¿Quién es la novia de Cristo? Nosotros. Nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia. Y a todos nosotros, hermanos, los que creemos, judíos y gentiles, Él nos cambia nuestra identificación, nos cambia nuestra vida. De personas que antes no tenían esperanza, no teníamos esperanza, a personas que tenemos un futuro glorioso cuando Jesucristo venga por segunda vez. De personas perdidas, tristes, llenas de problemas, a personas salvas, libres, porque en Cristo somos libres, hermanos. Y nos cambia de pecadores que éramos antes a santos redimidos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios por la obra de Cristo en nosotros y por estos ejemplos que Dios nos pone en las Escrituras. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en todos nosotros. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por ser tan bueno, Señor, por ser tan extraordinariamente bueno, tan poderoso, de habernos incluido, Señor, en esa historia bíblica, Señor, esa historia de redención que parte desde Génesis, Señor, y terminará cuando usted venga por segunda vez. Por habernos incluido en esa historia, Señor,
y al igual que Raab, no teníamos ningún mérito, Señor. Pecadores. No te queríamos, no te amábamos. Y ahora te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en esta fe, Señor. No queremos tener una fe muerta. No queremos tener una fe histórica o diabólica, Señor. Queremos tener una fe verdadera. La única fe que salva. La única fe que abre las puertas del cielo. La fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, como el único que alegra nuestras vidas todos los días. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por todos mis hermanos aquí presentes en Tepeyac, y los que vas a traer también, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, guíe estas palabras en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.